un vislumbre del reino de Dios. Y este mensaje lo vamos a basar en una lectura bíblica en Marcos 9, 2 al 8. Evangelista Marcos, capítulo 9, versículo 2 al 8. También está en Mateo 17, 1 al 27 y en Lucas 27 también está esta palabra, es decir, en el Evangelio de Lucas. Ahí también está esta narración de la visión gloriosa que le mostró el Señor a sus discípulos. Leemos en Marcos 9, 2 al 8. Lo leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Maravillosa visión les concedió el Señor Jesús a esos 3 discípulos, testigos suyos, que proclamarían su santo evangelio a todos los hombres en todos los tiempos. La transfiguración fue un vislumbre de la gloria del Rey Jesús. Fue una revelación especial de la divinidad de Jesús a 3 de los discípulos y una ratificación divina de Dios de todo lo que Jesús había realizado y estaba por realizar. En esta grandiosa visión que se le concedió a Pedro, a Juan y a Santiago, se les reveló quién era Jesús y cómo pagaría la redención del ser humano. Con la transfiguración de Jesús ante sus ojos, no solo se les revela cómo sería el reino de Dios, sino que se les da a conocer la grandeza y deidad de Jesucristo. La transfiguración de Jesús no viene de afuera, viene de dentro de él, o sea que dejó ver su gloria sin velo. Vamos a ver un poco de esta grandiosa visión. ¿Qué nos revela la aparición del profeta Elías y Moisés en la transfiguración de nuestro Señor? Ya sabemos que Moisés y Elías fueron los dos de los más grandes profetas en el Antiguo Testamento. Moisés representa la ley, escribió el Pentateuco y predijo la venida de un gran profeta. Él les había dicho al pueblo de Israel que el Señor Altísimo enviaría un profeta semejante o como él, que hablaría las verdades divinas para que los hombres fuesen salvos. Deuteronomio 15 al 19, puede leer estos versículos usted. Elías representa a los profetas que anunciaron la venida del Mesías. La presencia de estos 2 grandes profetas del Antiguo Testamento con Jesús confirman su misión mesiánica. La misión mesiánica consistía en cumplir la ley de Dios y las palabras de los profetas.
la voz de Dios en la nube sobre el monte Sinaí, dieron la autoridad a la ley. Dieron esa autoridad celestial a la santa ley de Dios, según Éxodo 19:9. La voz de Dios en la transfiguración dio autoridad a las palabras de Jesús. Con este testimonio queda sellada y garantizada la misión redentora de nuestro bendito y glorioso Salvador, Jesucristo. El ser humano puede confiar completamente en la muerte expiatoria del Mesías Jesús, porque Dios y sus testigos escogidos por Él testificaron de que Jesús es el Rey de Reyes, Señor de señores y Redentor de la humanidad. Ya sabemos que Moisés había muerto pues muchos siglos atrás, pero ahí está representado, lo pudieron ver los discípulos del Señor. El Señor les concedió ese privilegio. Elías no había muerto, había sido trasladado, había sido llevado sin ver muerte. Esto es muy interesante. Elías, podemos decir que representa a todos aquellos que estén vivos en el rapto de la iglesia y serán transformados y llevados a la presencia de Dios, como lo dice el apóstol Pablo. También Moisés, también podemos decir que representa a los hermanos que han muerto en Cristo, y que ambos, los muertos en Cristo, van a resucitar y se irán con el Señor para el reino de los cielos, tanto como los que estén vivos, y serán transformados. ¿Por qué Pedro quiere construir enramadas? Pedro le dice al Señor que quiere construir 3 enramadas. No pensó en él, pensó en el Señor y sus 2 siervos, los profetas. Quizás Pedro quería que aquellos 3 hombres estuviesen, o estar él con esos 3 hombres varones de Dios y con el mismo Señor Jesús por más largo tiempo. O tal vez Pedro pensó que aquellos 3 hombres sobresalientes se quedaran más tiempo con él. Pero no era el momento para construir, sino para adorar al Rey. En otras palabras, está aprendiendo que es el momento de aprender las grandes lecciones de su Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente Pedro quería que aquella maravillosa experiencia durara más tiempo, pero el Señor le estaba enseñando una gran enseñanza que debía aprender para seguir avanzando en la proclamación del reino de Dios. Y es que en la vida y la experiencia cristiana, uno no se debe de quedar solo con una experiencia que pasó, una experiencia gloriosa que el Señor nos conceda. Solamente es un escalón más hacia un conocimiento más amplio y más glorioso del Señor y su causa. Pedro, con la gloriosa visión, había percibido a Cristo más profundamente. Ahora la luz de Dios había llenado su espíritu y entiende que Cristo es infinitamente mayor que la ley y los profetas. Nuestro bendito Redentor Jesús es incomparable. Es mayor que todos los ángeles celestiales. El libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es mayor que la ley, mayor que los profetas y mayor que los sacrificios del Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo es más sublime que los mismos cielos. Es el Santo Hijo de Dios que vino a este mundo, se hizo hombre, vivió entre nosotros, pero sin pecado, y fue a la cruz para pagar nuestra enorme deuda. Con esta visión está diciendo el Todopoderoso, como Él bien lo dijo, maravillosamente expresado,
que era su santo Hijo y que a Él debemos oír. En esta gloriosa visión vemos un vislumbre del glorioso Rey y Redentor de todos los seres humanos. Nuestro Señor Jesús es mucho más que un carpintero, más que un simple revolucionario, más que un rabino. Jesús es más que un simple líder famoso, más que un buen ejemplo, una buena influencia o un gran profeta. Él es nada menos que el Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Es lo que dicen algunos grandes escritores acerca de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios hecho carne. Y así lo testifican los evangelistas y las cartas de los santos apóstoles. Cuando usted, mi amigo o hermano, por la bendita gracia de Dios, percibe esta verdad profunda de lo que es Jesús, lo único que su alma querrá hacer es adorarle y seguirle hasta el fin. Cuando comprenda bien quién es Jesucristo, solo querrá amarle y obedecerle. Las grandes mayorías que vagan en el mundo, en las densas tinieblas espirituales y morales, andan en esa situación porque ignoran quién es Jesús. Aún muchos creyentes son engañados por las cosas ilusorias de este mundo, porque no tienen un conocimiento profundo de su Salvador. Si supieran y entendieran, percibieran en su espíritu la grandeza de Jesucristo, oh, el alma solamente le queda un gran gozo: servirle, honrarle, obedecerle y perseverar en la fe. ¿De qué hablaban el Rey Jesús con sus siervos Moisés y Elías? Hablaban de la misión que tenían que cumplir en Jerusalén. Repito, Moisés y Elías hablaban con nuestro Señor Jesucristo acerca de la misión que nuestro Señor tenía que cumplir en Jerusalén, es decir, de la muerte en la cruz en lugar de todos los hombres. Esto lo escribe el evangelista Lucas. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esta era la misión del Santo Hijo de Dios: salvar a los pecadores con su muerte en la cruz. La redención de la humanidad no es un invento humano, es un plan divino desde antes que los fundamentos del universo hayan sido puestos. Y todo se va desarrollando de acuerdo a los misteriosos registros sagrados, la palabra de Dios. Dicha revelación comienza en Génesis 3:15 y termina en Apocalipsis 22. Dios lo hace todo de acuerdo a su santa revelación. Por eso la Iglesia de Jesucristo debe de creer en la revelación de Dios en la Santa Biblia. Confiar porque es la palabra de Dios y Dios todo lo hace basado en sus principios registrados en el sagrado libro, la Biblia. La Biblia es muchísimo más que un libro devocional. La Biblia es la palabra escrita de Dios. La Biblia es el código eterno por medio del cual todos los seres humanos seremos juzgados. Por eso, la Iglesia de Jesucristo ama el libro, y no solamente lo ama, sino que lo disfruta, leyéndolo y cumpliendo sus ordenanzas. ¿Qué nos dice la voz de Dios en la visión celestial? El Señor dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Oigan lo que dice la voz celestial, es decir, la voz del Padre eterno, la voz del Todopoderoso, la voz del que hizo los cielos y la tierra
el sublime y santísimo Señor, Él dice, repito una vez más, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Esta es la voz del Dios viviente, el que hizo todo lo que existe y lo sustenta. Él es el Dios de Israel que dio la ley a su siervo Moisés. El Dios viviente dictó la ley en el monte Sinaí. En la visión revela el significado de la ley en su santo Hijo. En otro monte alto, cerca del lago. La voz del Padre revela su aprobación de su santo Hijo, de sus palabras y su misión. La misión de Jesús y su obra queda ratificada y sellada por el Todopoderoso. Por esa razón Él dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Mis amigos y hermanos, no hay otro Salvador bajo el cielo que los hombres puedan invocar para ser salvos. Así lo dice Pedro en Hechos 4:12. Si quieren ser salvos, óiganlo a Él. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. En esta gloriosa visión, el Padre Eterno está diciendo a toda la humanidad que la misión de Jesús está aprobada por Él y que está de acuerdo a las santas Escrituras y que se cumplirá lo demás como está escrito. En conclusión, queda claro entonces que Jesucristo es divino y es nuestro único Salvador. La gloria de Dios y su gloriosa voz nos confirman quién es Jesús. Jesús es nuestra esperanza de gloria. Amigo que me estás escuchando, escucha a Dios que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Usted debe oír a Dios. Le aseguro que si escucha a Dios, escucha a Jesucristo y se rinde a sus pies, todos sus pecados serán perdonados. Su nombre será escrito en el libro de la vida y tendrá la esperanza de la salvación y también listo para el glorioso rapto de la iglesia que ya está cerca. Gloriosa visión que revela la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, la grandeza del reino de Dios y cómo será ese reino de Dios. Padre, gracias porque me permitió hablar esta palabra. Le ruego que bendiga con esta palabra muchas personas, muchos corazones. Alcáncelos, Padre bueno, para que sean salvos. Fortalece a su pueblo, aliéntalo, Señor, que su Santo Espíritu dé fuerza al que está desalentado. Te pido por mi hermano que duda, ayúdale para que esa duda desaparezca. Que sepan en quién han creído, que sepan que tú eres el Señor Todopoderoso y que dices la verdad. Oh, gracias por eso, por tu misericordia, por tu palabra, por la gente que escucha. Y gracias por permitirme hablar otra vez más del glorioso Evangelio Salvador suyo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros y que la gracia del Señor le ayude en todo.